Si aún piensas que los castillos medievales eran refugios cálidos, déjame decirte que estás muy equivocado. La verdad es que eran auténticas neveras de piedra. Nuestra visión cinematográfica de las fortalezas medievales suele ser engañosa. Grandes lumbres chisporroteantes, antorchas vibrantes, alfombras suntuosas. La vida real era infinitamente más gélida. Los auténticos fortines de la Edad Media eran gigantescos bloques de roca donde sus habitantes temblaban, incluso cuando el sol apretaba en verano. ¿Cómo lograban sobrevivir a esas temperaturas? ¿Qué estrategias empleaban para descansar, trabajar y simplemente existir en esas fortalezas heladas? Hoy revelaremos las 10 formas más ingeniosas con las que la gente medieval conseguía sobrevivir en sus castillos helados. El sistema de calefacción más habitual en la época eran los braseros metálicos, estufas móviles que podían ser ubicadas en casi cualquier estancia. Se cargaban con carbón incandescente, sacado de la gran chimenea del salón o del horno de la cocina, y se trasladaban al punto exacto donde el calor era necesario. Era una técnica flexible y directa, capaz de mitigar el frío incluso en las vastas cámaras de piedra. Con el paso del tiempo, estos utensilios se transformaron en piezas de arte. Las familias adineradas encargaban modelos de lujo, adornados por maestros herreros con filigranas detalladas, motivos vegetales, escudos heráldicos o formas geométricas. Pero su valor principal no era estético. Se les apreciaba por su fiabilidad, seguridad y eficacia como fuente de calor. Solían estar hechos de bronce o hierro. Se sostenían sobre patas elevadas para proteger los suelos de madera, y sus laterales perforados permitían que el calor se distribuyera de forma homogénea. Una tapa ajustable servía para controlar la intensidad del fuego y evitar que las brasas se dispersaran. Los había de todos los tamaños. Miniaturas, parecidas a un plato, que se usaban para calentar las manos o el regazo. Medianos, colocados junto a mesas de trabajo o al pie de las camas. Grandes, del volumen de una mesita de noche actual, con capacidad para calentar un cuarto entero. Un brasero bien cargado podía emitir calor durante aproximadamente 6 horas y calentar un área de hasta 20 metros cuadrados, dependiendo crucialmente de la calidad del combustible. El mejor se obtenía de maderas como el haya o el roble, carbonizadas lentamente para conseguir un material que ardiera de forma prolongada y con poco humo. La producción de este carbón era una destreza avanzada. La madera se quemaba en fosas o en hornos con acceso restringido al aire, resultando en un carbón vegetal ligero, muy energético y casi inodoro. Sin este combustible especializado, habría sido totalmente inviable usar braseros dentro de las construcciones. Gracias a estos aparatos, la vida en las fortificaciones se hizo tolerable. Sin ellos, las residencias más opulentas habrían sido tan frías y húmedas como los propios muros. Los braseros no eran la única alternativa. Las losas o ladrillos precalentados funcionaban como calentadores naturales. Era un recurso simple, asequible y accesible para todos, desde los nobles hasta el servicio. Estas piezas de roca se calentaban por horas en la cocina o en el hogar principal. Las más idóneas eran las piedras de río, sin fisuras y pulidas, ya que retenían mejor el calor sin resquebrajarse. Una vez calientes, se envolvían en tejidos gruesos, lana o piel de oveja, y se utilizaban para entibiar las extremidades o el tronco. Una piedra bien calentada podía mantener su temperatura óptima entre 6 y 8 horas. Era común dejarlas en la cama una hora antes de acostarse para templar las sábanas heladas, o usarlas sobre las rodillas mientras se cosía o leía. En ciertas casas, esto se convirtió en una ceremonia nocturna. Los criados preparaban estas piedras de descanso y las colocaban cuidadosamente en las camas de los señores, garantizando un pequeño lujo antes de dormir. También existían los calentadores de pies, cajas de madera con aberturas superiores donde se introducían las piedras. Esto permitía a escribas, monjes y artesanos mantener la calidez de sus pies durante su jornada laboral, un aspecto vital. Incluso se han encontrado pequeñas rocas perforadas en aposentos femeninos, que se llevaban en las manos o se colgaban del cuello como una especie de amuleto térmico durante reuniones o ceremonias frías. De este modo, las piedras calientes representaban una solución ingeniosa, simple y universal para hacer habitables los castillos. Cuando el carbón se agotaba y las rocas se enfriaban, la fuente de calor más segura era el propio cuerpo humano. Compartir el lecho no era solo una costumbre, era una auténtica necesidad de supervivencia. Una sola cama podía acoger a 6, 8 y a veces 10 personas. La familia,
los sirvientes cercanos e incluso invitados. En reposo, el cuerpo emite alrededor de 100 vatios de calor. 8 personas juntas generaban casi 1 kilovatio, el equivalente a un radiador moderno. Por lo tanto, dormir agrupados significaba literalmente conservar la vida. En los castillos, el concepto de intimidad no existía. Los nobles dormían en salas comunes, con varias camas enormes. Los niños dormían arropados entre los adultos, los ancianos en el centro y los más robustos en los laterales, actuando como una barrera contra las corrientes de aire. Las camas eran gigantescas, de hasta 3 metros de ancho, con colchones rellenos de plumas, lana o paja, y cubiertas con varias capas de mantas, sábanas de lino y pieles. Cortinas gruesas envolvían el perímetro de la cama, creando un espacio resguardado donde el calor corporal se concentraba. Incluso la alta nobleza recurría a la cama compartida en los inviernos más duros. En esas noches, la jerarquía social se desvanecía, el calor superaba el protocolo. Si la cama era un refugio, la vestimenta era una protección térmica. La defensa principal contra el frío no eran los muros del castillo, sino las sucesivas capas de tela que llevaban. Tanto hombres como mujeres se cubrían con 7 u 8 capas superpuestas, creando un sistema de aislamiento por cámaras de aire muy similar a la ropa técnica de montaña actual. La capa interior era de lino, para absorber la transpiración. Sobre ella, túnicas de lana gruesa, después capas exteriores tratadas con grasa animal para impermeabilizar, y finalmente, mantos o capas forradas con piel. El lujo se manifestaba también en la calidad del abrigo. Pieles de armiño, marta o castor eran un símbolo de riqueza y, a la vez, una garantía de supervivencia. Se halló en Edimburgo un vestido del siglo XIV compuesto por 12 capas, incluyendo lino, varias lanas y un manto de piel. Gorros, capuchas y sombreros eran esenciales, ya que cerca del 40% del calor se disipa por la cabeza. Las medias se ataban al cinturón para que no se cayeran, las botas se forraban con piel y los guantes se utilizaban por pares, uno de cuero y otro de lana. Existía también una especie de ropa interior térmica medieval, prendas ajustadas de lana fina que servían de base. Las mujeres, por su parte, tenían una ventaja natural. Sus faldas largas generaban una bolsa de aire cálido alrededor de las piernas. No solo las personas necesitaban abrigo, también los muros. Las paredes de los castillos se cubrían con tapices, alfombras y telas pesadas que actuaban como una capa aislante. Estudios recientes sugieren que esta vestimenta de tela podía elevar la temperatura de la estancia hasta 10 grados. Los muros de piedra se cubrían totalmente con alfombras. Las ventanas, sin vidrio, tenían postigos de madera y membranas animales, además de gruesas cortinas. El suelo se cubría con paja, así como con pieles de ciervo u oso, que se cambiaban con regularidad por motivos de higiene. Cada otoño se ejecutaba el ritual de la calidez. El personal de servicio colgaba los tapices y extendía las alfombras, preparando el castillo para el invierno. Otra táctica sorprendente era el uso de animales como calefactores biológicos. Los perros, en particular los de raza grande y peluda, dormían en las camas para aportar calor. Los gatos se acurrucaban bajo las colchas. Incluso el ganado, como ovejas, cabras o vacas, se alojaba en las plantas bajas. Su calor ascendía atemperando los pisos superiores. En algunos castillos se crearon conductos de ventilación entre los establos y las habitaciones para aprovechar esta fuente de calor natural. Incluso las ratas, aunque detestadas, eran toleradas en invierno, ya que su presencia en las paredes añadía una capa de aislamiento animal. Naturalmente, el calor también procedía del interior. Las infusiones de hierbas, la cerveza tibia y el vino caliente especiado eran cruciales para la vida diaria. El vino especiado mulled wine se enriquecía con canela, clavo, miel, pimienta y jengibre. Se consumía por la mañana, al mediodía y antes de acostarse. Las tabernas ofrecían cerveza calentada y en los conventos se elaboraban licores herbales, considerados medicinas contra la melancolía y el frío invernal. Hasta los niños bebían una cerveza suave ale, que era más nutritiva y segura que el agua. Cuando la leña escaseaba, la mejor forma de generar calor era el esfuerzo físico.
La vida medieval implicaba una actividad constante: cargar agua, acarrear leña, cocinar, cazar, entrenar o limpiar. El cuerpo nunca permanecía quieto. Los ejercicios cotidianos, las danzas sociales y los juegos infantiles mantenían la circulación activa.